Movember. ¿Qué significa Movember? Movember es la combinación entre mustache, en inglés es bigote, y noviembre. ¿De dónde nace esta historia de Movember? En Australia, en el 2003, varios amigos se juntaron a abogar por otro amigo que tenía un cáncer de próstata. Y decidieron en un pub en Melbourne, en Australia, juntarse a reunir unos dólares, $10 cada uno, y dejarse crecer los bigotes. Por eso ustedes verán siempre que el icono de mustache, del icono de Movember, son unos bigotes como estos. ¿Por qué esto? Porque ya ni sencillamente ya es una organización, una ONG, que en el mundo se mueve en la investigación para buscar la ayuda a aquellas personas que tienen cáncer de próstata, cáncer de testículo, pero de alguna manera también se mueven a buscar y quitar la depresión en el hombre y buscar que el hombre aprenda que de alguna manera tiene que verse, sentirse y buscar la ayuda en un momento determinado de un médico para que le dé un buen vivir. Para eso, para ese buen vivir, hoy estamos trayendo a una serie de especialistas, urólogos, urólogos oncólogos, psiquiatras y sexólogos, para que conversen con ustedes acerca de por qué hay que cuidarse, de que yo como hombre tengo que cuidarme, de que tengo que tener una vida estable, feliz, contenta y seguir hacia adelante queriendo algo tan importante como es el buen vivir. Por eso, Movember. Movember es hoy la condición importante de tener un bigote. Así que yo no les hablo más, como siempre lo digo en mis lives, mis invitados son los que van a hablar con ustedes. Para eso tenemos dos invitados iniciales para que hablen de las patologías. El doctor Pedro Rodríguez, conocido por ustedes, y el doctor Tomás Machado, muy conocido por ustedes también, quienes le van a exponer el primer tema. Cáncer de testículo, cáncer de próstata. Lo dejo con ellos. Adelante. Bueno, de verdad que agradecido, como siempre, con FC por la invitación. De verdad que para nosotros todo un honor y un inmenso placer estar acá en FC hablando sobre unos temas tan importantes, lo que es el cáncer prostático y el cáncer testicular. Sí, justamente estamos en este mes azul, este mes de Movember, como lo dijo Carlos, y que es importante crear conciencia sobre todas estas patologías. Y en el caso de que vamos a hablar inicialmente, vamos a hablar sobre el cáncer de próstata. Sí, el cáncer prostático es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. De hecho, se establece que hace años atrás fue la primera causa de muerte por cáncer, pero en vista de la evaluación periódica y oportuna de la creación de conciencia en el hombre, fueron asistiendo más a las consultas y se ha hecho más diagnóstico precoz y ha bajado de ser la primera causa de muerte por cáncer en el hombre a la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Es importante que hagamos este tipo de entrevistas y de live para informarle a todos ustedes que el cáncer prostático en etapa inicial no produce síntomas, es totalmente asintomático. Así que solo si ustedes acuden preventivamente a su control urológico, podemos diagnosticar la enfermedad. Sí, justamente. Es importante decir que el cáncer de próstata es un cáncer de crecimiento muy lento. Se plantea que inclusive se puede tardar entre 10 a 15 años quizás para dar una manifestación mínima. Y así como dice Pedro, realmente ella empieza un crecimiento a nivel de la zona periférica de la próstata. Y eso condiciona que los síntomas sean nulos, ninguno o inclusive muy pocos. Y de ahí la importancia capital, de ahí la importancia de hacer esta serie de programas, de ahí la importancia de crear conciencia de que la evaluación física, la evaluación urológica es bien importante para el diagnóstico. Sí, existen factores de riesgo modificables y no modificables para el cáncer prostático. Los factores de riesgo no modificables son aquellos donde el ser humano no puede intervenir. Por ejemplo, la edad, porque a medida que aumentamos en edad nos hacemos directamente proporcional en estadística más frecuentemente asociables a cáncer prostático. Importante la raza, porque aunque es más frecuente en raza blanca o caucásica, en raza negra o afrodescendiente es más agresivo. Antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad nos aumenta el riesgo 2 veces de padecer cáncer prostático, a tal modo que si tenemos padres, hermanos, abuelos o tíos con cáncer prostático, tenemos el doble de riesgo o probabilidad de desarrollar cáncer prostático. Tenemos factores de riesgo modificables, de ellos tenemos la alimentación, Tomás siempre habla de esto,
Una dieta rica en licopeno es importante para prevenir cáncer prostático. La dieta saludable, ir de la mano con un buen estilo de vida, con buena caminata, con buena salud física, con buena salud mental. También va de la mano con evitar el hábito tabáquico, ¿no? Es menester informar que el tabaco no sirve para nada y sin duda alguna también influye en el desarrollo del cáncer prostático. También tenemos otros factores o elementos importantes como las infecciones crónicas prostáticas, generalmente asociadas a virus del herpes, virus de VPH, que pueden también asociarse crónicamente al desarrollo de un cáncer prostático, ¿no? Sí, justamente, y ya cuando hablamos de, digamos, de la evaluación o cuando nos llega el paciente, como dijo Pedro inicialmente, es importante que estos pacientes son asintomáticos y por eso la importancia de toda la evaluación física. Y un punto importante de quizás aquí vamos a tener una controversia en el tema del tacto rectal. Para mí es importantísimo que todo paciente se haga su evaluación prostática porque de alguna forma el tacto rectal va a permitir la evaluación tanto de las características de la próstata, como está la induración, si hay una presencia de un nódulo o la presencia de alguna característica que de alguna forma nos haga sospechar de una lesión importante a nivel prostático. Sí, el cáncer prostático es una de las herramientas, por eso es que somos diversos urólogos, nos queremos todos, pero cada quien tiene su punto de vista al respecto sobre el tema. El tacto es importantísimo porque nos da información. Tenemos otra herramienta como el antígeno prostático, que es una proteína que se determina por la sangre, que permite saber cómo se comporta la glándula prostática a nivel sérico. Entonces es importante que tengamos a bien entender que existen condiciones ideales para tomarnos la muestra de antígeno prostático. Debemos tener de 3 a 5 días sin actividad sexual o masturbación. Debemos evitar tomar licor 5 días antes de la toma de la muestra y no debemos estar trasnochados al momento de que tomamos la muestra. Por supuesto, es importante comentarle que debemos tener un buen laboratorio que nos procese el resultado, ¿no? Sí, ese es un punto importante que dice Pedro. Lo ideal es que por lo menos tengamos 2 análisis quizás en sitios diferentes del antígeno prostático y es decir, que el valor normal del antígeno prostático es un valor que debe ser de 2.5 nanogramos por decilitro. Si está por encima de eso es importante que consulten con su urólogo. También hay otras pruebas de diagnóstico que se pueden realizar. Está el ecoprostático, que también es de gran utilidad y cada vez está mayor la utilización de algunos estudios desde el punto de vista radiológico, como es la resonancia magnética multiparamétrica, que de alguna forma permite realizar un despistaje, digamos, de unas imágenes bien adecuadas de cómo está tu próstata y si realmente hay algún tipo de lesión sospechosa. Sí, y una vez que tenemos el diagnóstico establecido del cáncer prostático, es importante que tengamos a bien clasificar al paciente. El paciente puede tener una enfermedad localizada en la próstata, puede tener una enfermedad localmente avanzada o que está presente en próstata y zonas circunvecinas a ella, vejiga o ganglio, y puede tener enfermedad metastásica. Dependiendo del estadio donde se encuentre el paciente y del tipo de cáncer que tenga el paciente, va a ir dirigido a diversos tratamientos. Desde la vigilancia activa, ¿verdad? Desde el ofrecimiento de intervenciones quirúrgicas que puede pasar por cirugía abierta, por cirugía robótica, por cirugía laparoscópica asistida por robot o por cirugía laparoscópica, el paciente va a tener una amplia gama de opciones para resolver su problema. Tenemos también herramientas muy bien desarrolladas globalmente, que es lo que es el bloqueo hormonal, que puede ser central y periférico asociado a la radioterapia pélvica de intensidad modulada, o el bloqueo hormonal solamente dependiendo del estadiaje o del estadio en el que se encuentra el paciente. Sí, es importante decir que lo ideal, y obviamente para esto toda la concientización de todo lo que tiene que ver con las enfermedades prostáticas y en este caso el cáncer de próstata, es el diagnóstico precoz, porque en etapas tempranas, cuando la lesión está confinada a la próstata, es que podemos hablar quizás de algún tratamiento curativo. En ese caso, Pedro conversó de lo que es las cirugías prostáticas, bien sea a través de cualquier abordaje, y también la radioterapia. Pero que es importante también mencionar que necesitamos un manejo multidisciplinario, no solamente el urólogo, sino en muchos casos el radiólogo, el radioterapeuta, el oncólogo y también sumar el sexólogo, que es un factor bien importante en el manejo de todas estas patologías. El apoyo familiar es fundamental, así como de el psicólogo y el psiquiatra, porque no es fácil tener un paciente con un trastorno o con un diagnóstico oncológico. El acompañamiento es fundamental para que este paciente supere el duelo de la enfermedad y pueda tener fuerza para afrontar cada uno de las
prueba que haya que realizar. Muy bien, Pedro, ahora vamos a pasar al cáncer testicular, ¿te parece? Hablamos del cáncer testicular. Muy bien, aquí hay que recordar que el cáncer testicular probablemente es la primera causa de cáncer en hombres entre los 18 y los 35 años. Y de aquí también la importancia de todos estos programas, porque una de las, digamos, lo que tenemos que hacer y tenemos que crear conciencia en el autoexamen testicular. Sí, yo creo que lo más importante aquí, el cáncer testicular, como todos los cánceres, es curable, 100%, pero este cáncer, sin lugar a dudas, depende de ustedes mismos. ¿Por qué es importante que se autoexaminen sus gónadas, que se palpen los testículos? Una forma fácil de evaluar es durante la ducha o el baño, tocarse los testículos con una mano, se fija el cordón espermático o el pólipo, en la otra mano se va tocando de arriba hacia abajo. La consistencia debe ser renitente como la punta de la nariz, más o menos una dimensión de 4, 3, 2 centímetros aproximadamente, y no debemos tener indurezas, nodulaciones, tumoraciones, aumento de volumen o dolor. Si tenemos alguno de estos signos durante la evaluación, debemos acudir a un especialista para que nos oriente y nos haga las pruebas necesarias. Sí, justamente si tenemos algún tipo de estas lesiones, como dice Pedro, es importante la evaluación. Quizás el segundo punto dentro de la evaluación urológica que hacemos es el ecosonograma testicular. El ecosonograma testicular nos va a permitir evaluar cuáles son las características a nivel del testículo, y también un punto importante que nos permite el eco, que es ver cómo está irrigado esa lesión. Realmente las lesiones, cuando son malignas, son lesiones que están mucho más vascularizadas, y esto permite, digamos, el diagnóstico. Cuando la lesión se confina a nivel del testículo, se habla de que es una lesión potencialmente curable, y de ahí la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz. Sí, tenemos herramientas como los marcadores tumorales, que nos permite ir de la mano con las características geográficas del comportamiento o probable comportamiento de ese tumor testicular. No es menos recordar que existen factores de riesgo para el desarrollo del cáncer testicular, y estos factores dependen mucho de los padres de esos bebés, porque sin lugar a dudas un factor de riesgo importante es la criptorquidia, y se define criptorquidia como la ausencia de los testículos en la bolsa escrotal. Y esto es importante porque los testículos en su bolsa escrotal tienen una temperatura ideal para ellos, ¿no? Cuando no se encuentran en esa bolsa escrotal, están sometidos a injuria o estrés debido a hipertemperatura o aumento de la temperatura, que no va de la mano con el desarrollo normal de esta gónada. Entonces es importante que si nuestros bebés tienen diagnóstico de criptorquidia, llevarlos al especialista adecuado. Si tenemos testículos en ascensor también, si tenemos antecedentes de síndrome de Klinefelter también evaluarnos. En fin, no quitarnos la evaluación del pediatra y posteriormente del urólogo. Sí, y es importante decir que si tenemos algún tipo de lesión, bien sea tumoral, el tratamiento va a ser lo que nosotros llamamos una orquidectomía radical. ¿Qué es eso? Que tenemos que hacer la exéresis, la extirpación del testículo, y eso va a ir a un estudio de anatomía patológica, y ahí nos va a reportar el estirpe. Gracias a Dios, el 60-70% de estas lesiones son unas lesiones que se consideran por un tipo de tumor que se llama seminoma, y que de alguna forma responde bien a los tratamientos, responde inclusive bien a la vigilancia activa, y que es importante mencionar que inclusive, al igual que el cáncer de próstata, tiene que ser un manejo multidimensional. Y es importante acá, y esto es un punto importante, Tomás, que es que como este tumor lamentablemente le da a personas jóvenes, piensan que con la cirugía están curadas, y no. Recuerden que después de la cirugía viene un periodo de seguimiento, y lamentablemente en ese seguimiento, por ser personas jóvenes que creemos que nos las sabemos todas, que nos comemos al mundo, no vamos al médico y no podemos detectar cualquier recidivo o recurrencia de enfermedad a tiempo, y cuando la diagnosticamos lamentablemente ya no son curables. Sí, recuerden que estamos en este mes azul, en este mes de la concientización de la salud masculina, y un factor importante que como hemos conversado, salud prostática y salud testicular, que va a permitir al hombre crear ese bienestar. Y siempre tenemos alternativas, no porque no tengan una gónada, perdón, dejan de ser más o menos hombre que otra persona. Al contrario, una persona con un testículo puede embarazar tranquilamente a su pareja, puede ser padre, es decir, puede dejar descendencia. Y también es importante que antes de decidir conducta quirúrgica, podemos criopreservar espermatozoides, sí, y tenerlos en un banco de esperma para que posteriormente sea inseminado o fecundado. Igualmente existen prótesis testiculares. Si no queremos vernos una bolsa escrotal sin un testículo, podemos tener una prótesis que puede hacer el bien de un testículo. Sí, hay que recordar que obviamente todas estas lesiones necesitan un control oncológico posterior, inclusive tanto el cáncer prostático
y el cáncer testicular amerita que después del diagnóstico y después del tratamiento se cumpla una evaluación que inclusive el primer año debe ser cada 3 meses, después dependiendo de las características se puede extender, pero que es importante que hay que hacer un seguimiento para evaluar cuál es el pronóstico que vamos a tener sobre estas condiciones. Sí, aquí lo único que nos queda es recomendarle a todos ustedes que la prevención es el arma fundamental para controlar cualquier enfermedad. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de un país desarrollado primermundista, que tiene la prevención como principal eslabón. Y es importante que tengamos a bien evaluarnos precozmente, Tomás. ¿Te parece? Sí, está perfecto. A ver, Pedro, pero ¿cuál es tu opinión que tienes con respecto al cáncer prostático, los últimos cánceres que te han llegado? Sí, bueno, es importante, sí, lamentablemente el diagnóstico se hace. Precozmente el paciente va a la consulta, va acompañado de su familia, cosa que me parece súper importante, y hacemos el diagnóstico a tiempo, dirigido a través de una aguja que se o que se guía a través de un equipo de ultrasonografía, una biopsia guiada por equipo de ultrasonografía que permite tomar una muestra precisa de la zona sospechosa o anormal. Y una vez que tenemos esta biopsia tomada, podemos establecer cualquier tipo de criterio quirúrgico del paciente. Una pregunta que me han hecho mucho, inclusive en las páginas, es que si esta biopsia va a precipitar o va a desencadenar este tipo de lesiones. No. Que se riegue. Es correcto, sí. Si esta es una biopsia que está indicada, es una biopsia que el paciente debe estar preparado porque hay que limpiar la zona a nivel anorrectal, pero es importante mencionar que esta es una biopsia que en condiciones ideales tiene pocas complicaciones, tiene pocas secuelas y que obviamente nos va a permitir hacer un diagnóstico que de forma precoz va a cambiar la vida del paciente. Sí, y que es una herramienta fundamental. Hoy en día están tomándose biopsias guiadas por tomografía, biopsias por fusión, es decir, cada vez se va haciéndose de herramientas tecnológicas para hacer un diagnóstico más preciso y menos invasivo al paciente. Es correcto. Ahora, en el caso del cáncer testicular, como mencionaba Pedro, obviamente son pacientes jóvenes, son pacientes que muchas veces tienen miedo a ir a la consulta y que un factor importante tiene que ser el apoyo aquí de los padres. Sí, no, y aparte el apoyo de los padres es la conciencia y la responsabilidad con nosotros mismos de que si nos tocamos cualquier tumoración en el testículo, acudir al médico, no dar por sentado que es una inflamación, que es una infección, que es un golpe que me di, porque los cánceres pueden venir después de un traumatismo, así que es importante cualquier cambio que veamos en el testículo, evaluarlo. Y ojo, importante para todos nuestros intervidentes, aquellas personas que tengan calcificaciones en el testículo deben evaluárselas, porque tienen características también y dependiendo de las características pueden ser buenas o malas. Entonces recordar que la prevención siempre es la clave. Así es, doctores, nos han llegado muchísimas preguntas acá al live. Una de ellas es la siguiente: ¿a partir de qué edad se debe hacer el examen? ¿Cómo se le enseña a los niños? Bueno, la evaluación testicular se debe enseñar desde casa, debe ser inculcada por los padres, como le decimos, el grupo etario es de 18 a 35 años, en mayor frecuencia, pero también se ve en personas de 10, 12, 14, 15 años. Así que es importante que una vez que el niño tiene la conciencia de bañarse por sí solo, tenga bien hacerse la autoexploración. Y cualquier anormalidad que tenga al evaluar el testículo se la comunica a su papá. Sí, lo ideal por lo menos una vez al mes que se evalúe esta zona, a veces hay zona de induración o algún cambio en el tamaño entre un testículo y otro. ¿Una esposa puede ayudar en esa evaluación testicular? Sí, claro. Parte, digamos, de este juego sexual también está la estimulación a nivel de los escrotos. Y un punto importante es que si nota alguna diferencia, porque muchas veces estas lesiones pueden inclusive hasta ser asintomáticas, y durante la palpación es que se hace el diagnóstico. ¿Qué es más frecuente, el de próstata o el de testículo? O sea, ¿qué es más frecuente, el cáncer de próstata o el de testículo? Sí, bueno, estadísticamente el cáncer prostático es, como le dije al principio, la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Así que es más frecuentemente observado el cáncer prostático. Cuando se presentan los síntomas, ya es muy tarde para el paciente. Nunca es tarde. Gracias a Dios el cáncer prostático tiene una amplia gama de tratamiento y cada vez se van haciendo mucho más tratamientos, hoy en día tan moleculares y epigenéticos. Así que tenemos herramientas de sobra. Jamás es tarde. Lo importante es hacer el diagnóstico y buscar al especialista en la materia. Doctor Tomás, ¿cuándo se debe acudir al urólogo? Mira, yo les planteo siempre en mi página, la evaluación urológica es a partir de los 15 años. Lo que pasa es que creemos que la evaluación prostática es la evaluación que se va a hacer todos los hombres. Es lo único. Es lo único, sí. No tiene más órganos, pero tiene testículo, hay riñón.
La evaluación prostática debe empezar, si hay antecedentes de riesgo, como dijo Pedro, a partir de los 40 años. Y si no, en condiciones normales, a partir de los 45 años. La evaluación prostática. Así es, por acá tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna predisposición en edad, raza, peso? Sí, bueno, como lo dije al principio, los factores de riesgo son importantes. Antecedentes en primer grado de consanguinidad de cáncer nos predispone doblemente a padecer de cáncer prostático. Y en cuanto a la raza, es más frecuentemente visto en raza caucásica, pero más agresivo en raza negra. Muchísimas gracias a mis dos amigos urólogos, al doctor Pedro Rodríguez, al doctor Tomás Machado, por extraordinaria explicación acerca de estas dos patologías tan comunes y que se festejan o se ven o se observan durante Movember. Para seguir con este Movember en noviembre y aplaudiendo el Día Mundial del Hombre, el 19 de noviembre, alguna razón tenía de ser ese día, vamos a pasar a hablar de esas dos otras cosas que tiene Movember. Uno, la depresión masculina, y la otra es el ejercicio, la virilidad, la sexualidad. Y para eso tenemos dos extraordinarios especialistas. El doctor Ciro de Amico, que es psiquiatra, y el doctor Gerardo Jiménez, que nos va a hablar cada uno de estas dos situaciones en el hombre. Adelante, doctores, y bienvenidos. Saludos, Gerardo. Saludos. Sí, Gracias a FC Pharma por darnos la oportunidad pues, de hablar de dos temas tan importantes para el hombre como lo es la depresión y la parte de la vida sexual masculina. ¿Qué te parece, Gerardo, si comenzamos con la parte de depresión? Sí, cómo no, por supuesto. Que es una de las primeras 5 causas de muerte a nivel mundial, diagnosticado por la FME, y que se caracteriza básicamente en lo que es en la depresión masculina. Normalmente consideramos que la depresión solamente afecta a las mujeres, y en efecto la mayor cantidad de pacientes que acudían a las consultas era femenino, pero está demostrado en la actualidad en trabajos muy serios donde la causa fundamental, sobre todo del suicidio en hombres, es que comienza con un episodio depresivo. Según el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, existen varios estadios, y es importante explicarle a nuestra audiencia de que el cuadro depresivo se instala de una manera progresiva y se instala de una manera que va poco a poco. Primero tiene que ocurrir el evento lo suficientemente estresor como para causar un malestar emocional, y luego pasa para lo que conocemos nosotros como la elaboración del duelo de la pérdida, que en algunos autores hablan que son 4 etapas. Está la etapa de la negación, está la etapa de la depresión, de la rabia, frustración, y por último de la aceptación como tal. Entonces, sí, y por supuesto tenemos que entender que nuestra sexualidad es tan biopsicosocial como lo es el ser humano. Y si nos ponemos a ver, como lo ha explicado el doctor Gavino, tiene que ver mucho la parte de la depresión con el pasaje por varios estadios psicoemocionales, y esa es una de las cosas que muchas veces nos afecta a nosotros los hombres en nuestra sexualidad. Tal vez no hay una afectación orgánica presente en nuestros órganos sexuales directamente, pero sí la hay desde el punto de vista funcional. Al cambiar el sistema nervioso en su funcionamiento, porque está deprimido, porque está ansioso, porque está rabioso, como tú lo dijiste, y tiene una sensación de pérdida, todo eso influye en todo nuestro organismo. Una persona deprimida, un hombre deprimido, independientemente de que pueda tener una pareja que le pueda estimular muchísimo en la parte sexual, no va a conseguir la estimulación porque su estado psicoemocional no le permite conectarse con ese estímulo sexual, y mucho menos poder disfrutar sexualmente. Entonces tenemos que ver mucho, porque en ocasiones a muchas personas de las que nos están escuchando, ya sean hombres o sean mujeres, les ha afectado el hecho de que algún pensamiento que viene les invade la mente al momento en que están teniendo un intercambio, un encuentro sexual, les puede inhibir su respuesta sexual, los distrae, los saca de ese ámbito, de ese ambiente erótico sexual que tienen, y un momento que le dispersa todo. Y por supuesto, si vamos a la parte de funcionamiento del sistema nervioso, una de las cosas por las que más teme el hombre es que, como dicen popularmente, que el jefe no se pare a trabajar. Hay un momento en que el problema de la erección
va a ser importante. Entonces, sin un pene erecto, y muchas veces también para el hombre como la mujer no puede haber una satisfacción, porque lo único que les puede garantizar una satisfacción sexual es pene en vagina, y resulta que no es así. Lamentablemente, bueno, incluso si tiene una falla sexual puede agravar la depresión, ¿no? Y es que es así, uno de los síntomas que aparece en el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales es que el hombre deprimido pierde el apetito sexual, presenta disfunción eréctil. Es importante hacer la aclaratoria de que no solamente ese síntoma para diagnosticar, nosotros los psiquiatras para diagnosticar la depresión masculina, sino que la tristeza que permanece en la mayor parte del día, todos los días durante un largo periodo de tiempo, si hay llanto fácil o no, si hay pensamiento de minusvalía, desesperanza, querer morir o suicidarse, si hay pérdida del apetito que por consiguiente produce pérdida de peso, si hay pérdida del sueño o insomnio en sus diferentes etapas que presenta el insomnio, aislamiento social, laboral, familiar y de pareja, son síntomas que asociados a la pérdida del apetito sexual o de la actividad sexual y por consiguiente disfunción eréctil, llegamos al diagnóstico de lo que es una depresión como tal. Sí, y en sí, Ciro, una de las cosas que ocurre es que el hombre depresivo es un hombre anhedónico. Al decir anhedónico es que no encuentra placer en nada, ni siquiera es decir, bueno, si me gusta determinada comida, si me gusta determinada bebida, si me gusta determinado programa de televisión o lo que sea, o alguna actividad física, porque muchas veces no les provoca hacer absolutamente nada. No encuentran placer en nada, mucho menos lo van a tener en lo sexual, y por supuesto eso empieza a afectar. De por sí, ya una persona que está deprimida, que está triste, no quiere hacer absolutamente nada, es un momento que se desinteresa por todo lo que tiene alrededor, entonces esto lo puede llevar a que también tenga un desinterés sexual muy marcado. Y hay que tomar en cuenta de que si en una pareja sus componentes son el amor, el sexo y el compromiso, esa sexualidad que muchas veces empieza a estar como que poco a poco disminuida de frecuencia y pudiese terminar de un modo inactivo, va a afectar significativamente a ambos miembros de la pareja. Ya no solamente el hombre se preocupa significativamente por su sexualidad, la mujer también. Y sobre todo el hombre, que es tan penecentrista, es tan falocentrista, que su mundo está en sus órganos genitales. Una vez que ya empieza a fallar, empieza a decir, se me acabó el mundo, se me acabó la vida. Y como les decía, esto puede agravar ya el estado depresivo que tiene este hombre. Y sobre todo en los esquemas de pensamiento, sobre todo aquellos pensamientos de minusvalía, desesperanza, son aquellos primeros síntomas que se encuentran en el episodio depresivo leve hasta el moderado. Pero cuando hablamos de episodios depresivos graves, es cuando ya esta persona, este hombre, comienza a tener pensamientos de suicidio estructurado. Me explico. Suicidio estructurado quiere decir que lo planifica, dice para qué día, a qué hora y cómo lo va a hacer. Cuando un paciente en una consulta privada, en una consulta pública o privada de un psiquiatra, un experto en el área de la salud mental, que puede ser un psiquiatra, un psicólogo o un sexólogo o cualquiera de los expertos de la medicina, le reportan esa información, es importante establecer que debe ser evaluado y, si es posible, tomar algunas medidas de manera urgente, sobre todo aquellas que tienen que ver con la hospitalización. También es importante establecer de que no solamente a partir de los elementos, de los síntomas que encuentra el paciente, sino que también los que somos expertos en el área de la salud mental aplicamos pruebas. Entonces está el cuestionario hay muchos cuestionarios, no voy a nombrarlo a ninguno. ¿Por qué no los nombro, Gerardo? Porque lamentablemente nuestros televidentes o que nos están escuchando pueden utilizar el doctor Google y entonces empiezan a buscar esos síntomas o esos elementos que deben estar y no van al médico. Claro. Y lo importante es que deben acudir a un especialista. Sí, así es, porque si nos ponemos a ver, lamentablemente, como no, lo virtual y la internet nos puede dar muchísima información, pero todo lo que está allí no es tan cierto. Y por supuesto, cada caso, porque tú lo debes haber vivido en tu práctica médica, Ciro, así como lo he vivido yo, tenemos que
personalizar cada caso porque cada cabeza es un mundo y por supuesto cada quien ve el problema de una manera diferente. Como lo dicen por ahí de una manera un poco coloquial, unos ven el vaso medio lleno pero otros lo ven medio vacío. Entonces esa manera tan diversa de ver el mundo, de ver el problema, de enfocar el problema, de en qué detalle o en qué particularidad del problema es donde sentimos que hay como que mayor afectación, es individual. Y por eso, así como hablaron nuestros compañeros antes, lo que es el doctor Pedro Rodríguez y el doctor Tomás Machado, entonces tenemos la oportunidad de manejar interdisciplinariamente los problemas, porque si al final nos ponemos a ver, fíjate, yo puedo tener un problema que tiene un tinte psiquiátrico, se lo tengo que referir a Ciro, y si tiene algún problema orgánico importante, se los referiría a mis dos amigos urólogos que estuvieron antes, y que definitivamente es eso, y trabajando en equipo es la mejor manera de poder garantizar esa salud de ese hombre que independientemente que se haya dejado crecer el bigote o la barba, durante el mes de noviembre igualito tiene necesidades y tiene que, digamos así, poder generar en su mundo, en su vida, un hábito de controles médicos. No solamente ir al urólogo para que le toque la próstata, le vea el antígeno prostático, le haga todos sus exámenes, pero también por qué no revisarse la mente y por qué no revisarse la vida sexual. Yo creo que esta es una buena oportunidad para poder llegar a todos esos hombres que están pendientes de este live y que nos están escuchando, de que entiendan de que personas como Ciro no solamente ven enfermos mentales, ven personas sanas que siempre vamos a tener algún conflicto, algún problema, algo que nos vaya a causar en algún momento un disconfort. Y lo mismo ocurre en lo sexual. Tenemos que generar ese hábito de hacernos los controles adecuados y sobre todo para propiciar la salud masculina. Y es importante también, Gerardo, hacer la aclaratoria de que tanto la depresión como la disfunción eréctil, como la pérdida del apetito sexual o de la actividad sexual, tiene cura. Sí, si se actúa de manera inmediata, se realizan los diagnósticos precoces, téngalo por seguro que el tratamiento va a dar resultados. Sí, señor. Estadísticamente se dice que 50% del tratamiento psicofarmacológico a través de antidepresivos, hipnóticos o ansiolíticos, no voy a nombrar a ninguno, o como la parte psicoterapéutica, que es el apoyo, ¿verdad?, que se le debe dar desde el punto de vista de la mayéutica, de la intervención que debe ser individual, familiar y de pareja, porque eso es fundamental para que el hombre, acuérdense cuál es el concepto que se inició esta conversación, ¿qué es salud según la Organización Mundial de la Salud? Un equilibrio biopsicosocial. No debe haber enfermedad ni en la parte médica, ni en la parte psíquica, ni en la parte social. Exacto, y buena parte de esa salud mental que nos podemos proveer nosotros los hombres tiene que ver con la educación sexual, pero la verdadera educación sexual, porque mucho de lo que tenemos es lo que se ha ido heredando de generación en generación, y por supuesto, aunque ustedes no lo crean, hay una gran cantidad de errores de concepto que hay que corregir. De repente le habrá pasado a Ciro, como habrá pasado a mí en algunas oportunidades, que hay pacientes que vienen tan desesperados, tan confundidos y tan mal informados, que cuando logramos, como decimos, como lo digo yo de una manera en particular, empezar como a apartar esas nubes oscuras para darle la luz en lo que realmente está buscando, muchas veces con una sola consulta, con eso les basta para mejorar significativamente o para iniciar un tipo de terapia que les lleva mucho más a lo que es esa formación en lo que es la parte sexual y por supuesto en la mejoría de su psiquis para que de esa manera pueda tener un buen desempeño sexual. Lo digo porque generalmente nosotros los hombres se nos carga mucho en lo que es la responsabilidad de lo que es el proveer el placer. No solamente el mío, es el de ella. Nos convertimos en hacedores de orgasmo y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque al final después esa angustia, ese temor de desempeño, que incluso hasta con una depresión pudiese generar más fallas si el hombre se está obligando a hacer algo que en un momento no le provoca y tampoco tiene deseo de hacerlo, entonces falla y falla y falla, se va como que retroalimentando el malestar y por supuesto eso incrementa y agrava la situación cuando pudiese ser resuelto de una manera fácil. Hay muchas alternativas. Sí, y sobre todo también es lo importante también que lamentablemente, y eso hay que tomarlo en cuenta,
vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad venezolana, vivimos en una sociedad donde prácticamente el hombre que se deprime o el hombre que tiene alguna disfunción eréctil o algún problema de eyaculación precoz o de cualquiera de los síntomas que hemos estado hablando, pierde la masculinidad. Sí. Y lamentablemente el hombre vive socavado o escondido o oculto sobre lo que tiene que mencionar, sobre lo que tiene que hablar. Y eso es lo que me pareció excelente tu participación, Gerardo, que no solamente es la evaluación con el urólogo, con el médico internista, con las diferentes especialidades, sino algo que gracias a FC Pharma nos dio la oportunidad de estar juntos, y es importante entender de que la salud psíquica y la salud sexual es fundamental para cualquier ser humano y sobre todo en el hombre. Tanto es así de que en el argot popular, lo mencionaste tú muy bien con las palabras técnicas, de que el hombre tiene que proporcionar placer y también proporcionárselo a él. Pero es eso, ¿cuál fue lo que yo acabo de decir? ¿Cuál fue la prioridad? Proporcionar placer primero a la otra, sí, para luego proporcionarte placer a ti. Medirse en base a eso. En base a eso, y que lamentablemente en la sociedad venezolana se valora así. Y eso por eso está muy arraigado, como le decía yo, es parte como que de los valores masculinos. Y hay que entender que por lo menos para lograr ese tipo de cosas, porque sí, yo pienso que siempre todo lo sexual lleva implícito un dar y recibir, independientemente uno esté funcionando como decir el que está dando, porque independientemente que sea el receptor también está dando. Eso es muy importante tomarlo en cuenta y muchas veces no nos enseñan eso. A veces nos dicen satisfágala, pero no nos dicen cómo. Entonces se nos hace digamos una cuesta arriba. Tenemos que empezar a buscar por aquí y por allá los modos de cómo lograr eso, que nos enseñan, y al final terminamos todos confundiéndonos. Y por supuesto, y estresar. Claro. Porque imagínate que la pareja nos dice, ¿cómo lo hice? O sea, una de las preguntas que nosotros los hombres le hacemos a nuestras parejas de manera consciente o inconsciente, ¿cómo lo hice? ¿O te gustó? ¿Sentiste? Imagínate que te consigas a una mujer castradora y que lo primero que te pone, que no te dice nada, sino que te pone una cara como que de pocos amigos. Bueno, sí me gustó, no me gustó, o sea, no sé qué decirte. Eso es lo más castrador que puede encontrar, y por eso los sexólogos ahí intervienen, y nosotros los psiquiatras también intervenimos en la parte de psicoterapia de pareja, porque es eso la salud sexual, la parte psicoterapéutica y la parte de la sexualidad trabajando en el mar. Ok, por supuesto también tenemos que tomar en cuenta que tenemos que cuidarnos mucho el cuerpo. Por supuesto tienen que ir al urólogo, pero si tienen problemas cardíacos, ir al cardiólogo. Si tienen problemas metabólicos, ir al endocrino, y así sucesivamente mantener una dieta adecuada. Y por supuesto el ejercicio físico es muy importante hasta para la depresión. Prevención. Y para prevenir los cuadros depresivos y los cuadros de disfunción eréctil, alimentación y la actividad física es fundamental. Desde comenzar con los pequeños trotes hasta participar en caminatas, subir a la montaña, hacer ciclismo. En estos momentos lamentablemente no podemos ir al gimnasio, pero sí podemos hacer este tipo de actividades en nuestra casa sin necesidad de ser obligados por él. Eso es bueno para la salud. Así es, doctores, hablando del ejercicio, por acá nos llega una pregunta y nos dicen, ¿cómo estimular el hacer ejercicio? ¿Eso puede mejorar la depresión? Sí, mira, uno de los elementos que yo he visto con suma preocupación es que cuando, por ejemplo, yo diagnostico algún cuadro depresivo y yo le indico a las personas que hagan actividad sexual, que salgan, que vayan a fiestas. Yo no le digo a mis pacientes que se queden encerrados en su casa o que se queden con la pareja viendo televisión. Más bien hay que estimular a que hagan actividad física, porque la actividad física libera endorfinas naturales. ¿Cuál es la primera endorfina a nivel de corteza cerebral? La serotonina. La serotonina es la responsable de la alegría, y eso es fundamental hacerlo. Y el ejercicio físico tiene una ventaja, que al ir propiciando el metabolismo de las grasas, eso permite que se produzcan más hormonas sexuales
que mantienen en buenas condiciones nuestros órganos sexuales y también nos mantienen vivos el deseo sexual, y eso es súper importante, además que nos mantiene bien físicamente. Si nos vamos a ver más papitos, como también se dice en criollo, pues resulta que también vamos a resultar más atractivos y más excitantes para nuestras parejas. ¿Cómo puede reconocer la familia que el hombre está deprimido? Otra vez el tema. Sí, señor. Me parece que llegó, y eso es importantísimo, por eso me alegra, y gracias a FC Pharma por darme esta oportunidad. Primero, los síntomas que ya habíamos mencionado, que usted vea que hay actividad disminuida en la parte laboral, en la parte de la relación familiar y en la parte de la relación de pareja. Que usted vea a la persona triste, que permanezca la mayor parte del día, todos los días, durante un largo periodo de tiempo, llanto fácil o llanto escondido, pérdida del apetito, insomnio conciliatorio o reconciliatorio o mixto, pensamientos de minusvalía, desesperanza, pensamientos catastróficos, devastadores, y sobre todo cuando ya la persona empieza a hablar sobre querer morir, por favor pidan ayuda y lleven a la persona a un especialista. Y hay que poner especial atención, porque muchas veces la pareja puede determinar si el hombre está deprimido. Una de las cosas que puede ocurrir es si le cuesta dormirse, si se está durmiendo ya durante el día porque realmente durante la noche no pudo dormir, o tiene, digamos así, ese aislamiento, no busca a la pareja sexualmente. El hombre puede identificarlo porque no tiene erecciones matutinas, esas erecciones que vemos muchas veces al despertar, ¿no? Sí, que disminuyen en frecuencia o desaparecen por completo. Todo eso puede dar indicio de que el hombre está deprimido. Igual que si de repente va a tener una actividad sexual, ya sea masturbatoria o en pareja, tampoco él se sienta ni apasionado, ni muy estimulado, ni muy participativo, como decir, tengo que cumplir con el débito marital porque tengo que hacerlo, pero no es algo que me esté produciendo el placer que me producía antes. ¿Cómo puede ayudar la familia en este caso para el manejo de la depresión? Sí, es fundamental. Yo mencioné que la parte del 50% que corresponde a la parte psicoterapéutica, hay una parte psicoterapéutica individual y la otra es familiar. Cuando hablamos de familiar nos referimos principalmente a la pareja, y luego de la pareja al grupo primario, o en este caso, si ya tiene una familia creada, al grupo primario de apoyo, que sería esposa, hijos, y luego a la familia de origen, que sería papá, mamá, hermano. Sí, pero sí, sí es importantísimo. Claro, fíjate que hay una de las cosas que se ha descrito, y es que las enfermedades, independientemente que sean individuales, tienen un espectro, y ese espectro se amplía hacia el núcleo familiar, que es el núcleo social más cercano que tiene cada uno de estos pacientes. ¿El alcoholismo puede formar parte de la depresión? Como síntoma sí, aunque Sí, ya tiene como un segundo diagnóstico como tal, si llega al alcoholismo, pero el alcoholismo, el consumo de sustancias lícitas como café, aumento del cigarrillo, aumento del alcohol y consumo de derivados benzodiazepínicos para conciliar el sueño, son síntomas propios de la depresión. Y sustancias ilícitas como la cocaína, la marihuana, el crack, el éxtasis, la heroína, cuando son sustancias ilícitas y sustancias lícitas asociadas al cuadro depresivo, estamos frente a un cuadro que lo agrava. Hay que entender que el alcohol es una droga socialmente aceptada, y muchas veces, a pesar de que la gente lo usa como parte del preámbulo sexual, porque la gente se puede desinhibir un poco más, hay que entender que es una droga depresora del sistema nervioso. Si ya la persona está depresiva, se puede deprimir aún más, e incluso, como decía un dicho por allí, borracho no come dulce, pero tampoco cumple en la cama, porque recuérdense que esa depresión, esa inhibición en lo que es el funcionamiento del sistema nervioso, le quita la sensibilidad y por supuesto le hace torpe, no le permite como que manejarse bien sexualmente y tampoco tener un buen desempeño, y si también le va a producir sopor, somnolencia y se puede quedar dormido, imagínense eso, mucho más va a fallar y por supuesto va a agravar el problema. La última pregunta, doctores. ¿Por qué los hombres son tan sensibles a los problemas para causar pérdida del apetito sexual? ¿Sabe qué es lo que...? Me imagino que debe haber sido una dama quien hizo esa pregunta. ¿Sabe lo que es
el compromiso de tener un pene eréctil, todo lo que un hombre tiene que hacer. Sí. Me disculpa la expresión, para nosotros es mucho más complicado desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, es mucho complicado obtener una erección y mantener una erección durante un tiempo indeterminado, y que la mujer solamente, cómodamente puede hacer lo que ya ustedes saben que hacen. Entonces para nosotros es doblemente dificultoso cumplir con eso. Y si se asocia un cuadro depresivo, y si se asocia un problema de disfunción de pareja, y si se asocia a problemas laborales y sociales y lo que estamos viviendo, automáticamente esto causa una dificultad muy importante en la relación sexual. Claro, e incluso hay algo bien interesante, es la demanda propia del hombre, es la demanda externa que es de la pareja, y todo va directamente al pene. Entonces, si nosotros tenemos que tener una buena salud sexual, una buena salud integral para poder funcionar bien, wow, o sea, tenemos que hacer muchísimas cosas, pero también es porque la educación sexual que recibimos nosotros, que somos penecentristas, también ocurre con la mujer que también es penecentrista y quiere que sea el pene de su hombre que la haga sentir, y que todo depende de un órgano sexual. No, la sexualidad es infinita, el erotismo es infinito, tenemos que expandir todas nuestras prácticas sexuales y variarlas al punto que pueden ser maniobras orgásmicas no coitales, es decir, sin que haya penetración, pero se ha idealizado también lo que es la penetración como el único modo de obtener orgasmos. Muchísimas gracias al doctor Ciro Davino y al doctor Gerardo Jiménez por extraordinarias explicaciones. De verdad que FC Salud hoy se llena de orgullo, se siente, pero que Movember completo, por extraordinarios especialistas que dieron una explicación, wow, que vamos a tener que repetirla. FC está dando talla de todo esto que tiene que ver con Movember. Acuérdense de estos bigoticos, que no se les olviden, y yo simplemente quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que estuvieron enfrente, y no quiero despedirme como siempre lo hago, gracias a producción, gracias a dirección, nada más, simplemente quiero mostrarles la foto de 4 grandes especialistas. Hagan esa foto porque gracias a ellos ustedes van a tener, como caballeros que son, el mejor Movember. Y acuérdense que Movember no es November, también puede decir Momarch, Morfebrero, lo que usted quiera. Cuídese, solamente es lo único que nos interesa aquí en FC Salud y en Laboratorios FC, en ambas partes, de que usted tenga la mejor salud, la mejor compañía, el mejor bienestar, y que este camino que nos queda por recorrer sea el mejor camino. Muchísimas gracias a estos 4 doctores. Chao. Movember. Movember. Que sea Mollía, Moaño.